Millonario susurró: «Sígame, está en peligro», pero la verdad cambia su vida. Valeria Mendoza nunca imaginó que aquella noche cambiaría su vida por completo. A los 32 años, había construido un imperio empresarial que la llevaba a las fiestas más exclusivas de Playa del Carmen, donde vivía, siempre acompañada de su prometido Santiago, con quien planeaba casarse en 3 meses. Fue durante la cena benéfica en el Club Campestre cuando sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje impecable, con ojos que demostraban urgencia y preocupación. «Sígame, está en peligro», susurró él en su oído mientras Santiago conversaba animadamente con otros invitados a pocos metros de distancia. Valeria sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en el tono de voz de aquel desconocido que la hizo dudar antes de alejarlo. Sus instintos de empresaria, siempre alerta ante situaciones sospechosas, captaron una sinceridad desesperada en aquellas palabras. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja, mirando a su alrededor para verificar si alguien estaba prestando atención. «Alguien que conoce secretos sobre su familia que pueden destruir todo lo que ha construido», respondió el hombre extendiendo discretamente una tarjeta. «Si le importa su futuro, encuéntreme mañana en el cafetal de la plaza, a las 10 de la mañana». Antes de que ella pudiera responder, Santiago apareció a su lado, pasando el brazo alrededor de su cintura con una sonrisa posesiva. «¿Quién es tu amigo, amor?», preguntó Santiago, midiendo al desconocido de arriba a abajo. «Solo estaba felicitando a la señora por el éxito de su empresa», respondió el hombre educadamente. «Buenas noches». Y simplemente se alejó, dejando a Valeria con 1000 preguntas en la cabeza y una tarjeta discretamente guardada en el bolso. «Qué extraño», comentó Santiago. «Nunca había visto a este tipo por aquí antes. ¿Lo conoces?» «No tengo idea de quién sea», mintió Valeria, sintiendo una inquietud creciente en el pecho. Durante el resto de la noche, no logró concentrarse en las conversaciones. Sus ojos buscaban al hombre misterioso entre los invitados, pero había desaparecido por completo. Santiago notó su distracción y varias veces le preguntó si se sentía bien. «Solo estoy cansada», respondía ella, forzando una sonrisa. Pero la verdad era que algo en aquel encuentro había despertado una ansiedad que no podía explicar. Cuando finalmente llegaron a casa, Valeria fingió un dolor de cabeza para evitar la intimidad con Santiago, algo que a él le pareció extraño ya que ella rara vez rechazaba sus caricias. Sola en el baño, examinó la tarjeta. Era simple, con un solo nombre: Ricardo Treviño, y un número de teléfono. Ninguna empresa, ninguna identificación adicional. Eso solo aumentó su curiosidad y desconfianza. Durante la noche, se dio vueltas en la cama incapaz de dormir. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Secretos sobre su familia. ¿Qué secretos podrían existir? Conocía su historia. Hija única de padres fallecidos en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. Criada por una tía que también ya había partido. No había misterios en su origen, o al menos eso era lo que siempre había creído. A la mañana siguiente, Santiago salió temprano para una reunión de negocios, besándola en la frente antes de irse. «Hoy va a ser un día pesado, amor. Tal vez llegue tarde», advirtió él. «Está bien. Yo también tengo varias cosas que resolver en la empresa», respondió Valeria, aliviada por tener el día libre para decidir qué hacer con aquel encuentro extraño. Después de que Santiago se fue, se quedó parada frente al espejo del dormitorio, preguntándose si debería acudir al encuentro. Su naturaleza cautelosa le advertía sobre los peligros de encontrarse con un desconocido, pero su curiosidad sobre tales secretos familiares era más fuerte. A las 9:30 de la mañana estaba estacionando cerca del Zócalo. El café era un lugar público y concurrido, lo que le daba cierta seguridad. Escogió una mesa desde donde podía observar toda la entrada y pidió solamente un café, con los nervios demasiado tensos para cualquier cosa más sustanciosa. Ricardo Treviño llegó puntualmente a las 10. Ella lo reconoció de inmediato, aunque parecía más viejo y cansado a la luz del día. Él se acercó a la mesa con pasos medidos, cargando una carpeta de cuero marrón. «Gracias por venir», dijo él, sentándose frente a ella.
Sé que debe estar llena de preguntas. Empezando por quién es usted y qué quiere conmigo, respondió Valeria cruzando los brazos. Ricardo suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para una conversación difícil. Mi nombre es Ricardo Treviño, y soy su tío, hermano menor de su madre, Mónica Mendoza. El mundo de Valeria pareció detenerse. Ella siempre supo que su madre se llamaba Mónica, pero jamás había oído hablar de ningún hermano. «Imposible», murmuró ella. «Mi madre era hija única. Mi tía Beatriz siempre me dijo eso». «Beatriz te mintió», dijo Ricardo, abriendo la carpeta y sacando algunas fotografías antiguas. «Tu madre tenía 2 hermanos, yo y Beatriz. Pero Beatriz y yo peleamos feo cuando Mónica se casó con tu padre». Él deslizó las fotos sobre la mesa. Valeria las tomó con manos temblorosas. Eran fotos familiares de los años 80. Una mujer joven que se parecía mucho a ella, un hombre alto con bigote y 2 niños. La mujer era inconfundiblemente su madre, más joven y sonriente. «Este soy yo a los 12 años», dijo Ricardo, señalando al niño más pequeño en la foto. «Y esta es Beatriz a los 15. Tu madre tenía 17 cuando se tomó esta foto». Valeria estudió las fotografías, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. El parecido entre ella y la mujer en la foto era impresionante, pero había algo más. Podía recordar vagamente haber visto esa foto antes, hace mucho tiempo. «¿Por qué Beatriz me escondió esto?», preguntó ella con la voz quebrada. «Porque cuando tus padres se fueron, Beatriz se enojó conmigo por haber intentado impedir su matrimonio», explicó Ricardo. «Yo era joven y creía que lo sabía todo. Dije cosas terribles sobre tu padre, cosas que no eran ciertas, motivado solamente por los celos de ver a mi hermana alejándose de la familia. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando, Ricardo continuó con la explicación, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Cuando Mónica se fue con su esposo para comenzar una nueva vida aquí en la costa, Beatriz me culpó por haber alejado a nuestra hermana. Dijo que había destruido a la familia y que nunca más quería verme. Pasé 20 años sin saber dónde estaban ustedes. «Pero mis padres», comenzó Valeria, «se fueron porque tu padre consiguió un trabajo prometedor aquí en la ciudad. Mónica estaba embarazada de ti y quería un nuevo comienzo. Ella intentó mantener contacto conmigo a través de cartas, pero Beatriz interceptaba todo. Solo me enteré de eso años después». Valeria sentía la cabeza dar vueltas con toda esa información. Toda la vida había creído una versión de la historia que estaba siendo completamente desmantelada frente a ella. «Entonces, cuando pasó el accidente», apenas pudo terminar la frase. «Ni siquiera me enteré en ese momento», dijo Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas. «Beatriz se mudó aquí para cuidarte, pero nunca me contó sobre la tragedia. Solo me enteré hace 6 meses, cuando contraté a un detective para encontrar a mi familia». «¿Hace 6 meses?» Valeria se enderezó en la silla. «¿Por qué justamente ahora?» Ricardo dudó antes de responder, claramente incómodo. «Porque descubrí algo sobre el hombre con el que te vas a casar, algo que Mónica jamás permitiría si estuviera viva». La sangre de Valeria pareció congelarse en sus venas. «¿Santiago? ¿Qué podría saber Ricardo sobre Santiago que ella no supiera?» «¿De qué está hablando?», preguntó ella con la voz tensa. «Santiago Guzmán no es quien dice ser», respondió Ricardo, sacando más documentos de la carpeta. «Se acercó a ti a propósito, Valeria. Todo fue planeado». «Eso es ridículo». Ella se levantó de la silla, irritada. «Santiago me ama. Nos vamos a casar en 3 meses. Siéntate, por favor», pidió Ricardo con calma. «Sé que es difícil de creer, pero necesitas ver estas evidencias». Valeria permaneció de pie con los brazos cruzados, pero Ricardo continuó hablando. «Hace 8 meses, Santiago tenía serias dificultades financieras, deudas de juego, préstamos con usureros. Estaba desesperado y alguien le dio una información. Una joven empresaria exitosa, sin familia cercana,
Sería un blanco fácil. «Te estás inventando esto», dijo Valeria, pero su voz tembló ligeramente. Ricardo abrió una carpeta y mostró estados de cuenta bancarios, fotografías y documentos. «Estos son sus registros financieros antes de conocerte. Mira las fechas, Valeria. 3 meses antes de que se conocieran, estaba en la quiebra. Ahora, observa estos otros documentos. Movimientos sospechosos en sus cuentas empresariales, siempre coincidiendo con los días en que él tuvo acceso a tus archivos». Valeria tomó los papeles con manos temblorosas. Los números no mentían, y las fechas realmente coincidían con situaciones específicas que ella podía recordar. «¿De dónde sacaste esta información?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. «Contraté a un investigador privado cuando descubrí que mi sobrina estaba comprometida», explicó Ricardo. «Quería asegurarme de que estabas en buenas manos. Lo que descubrí me dejó desesperado». Valeria se sentó de nuevo, el peso de las revelaciones haciéndola sentir mareada. «Aunque esto sea verdad», dijo lentamente, «¿por qué te importa? Me abandonaste toda la vida». «No te abandoné», respondió Ricardo con la voz cargada de emoción. «Ni siquiera sabía que existías hasta hace unos meses. Cuando descubrí que tenía una sobrina, que Mónica había dejado una hija, y que esa hija estaba a punto de ser engañada de la misma forma en que intentaron engañar a tu madre», se detuvo, respiró hondo y continuó. «No podía quedarme quieto viendo cómo la historia se repetía». «¿Cómo que intentaron engañar a mi madre?», preguntó Valeria. «Antes de conocer a tu padre, Mónica salía con un hombre que solo estaba interesado en la herencia que ella recibiría de nuestros padres. Descubrí el plan y se lo conté. Por eso rompió el compromiso. Pero también fue cuando empecé a meterme demasiado en su vida». Ricardo se removió incómodo en la silla. «Cuando conoció a tu padre pensé que era la misma situación. Estaba tan traumatizado por la experiencia anterior que no pude creer que alguien pudiera amarla de verdad. Por eso intenté separarlos». «Y estabas equivocado», concluyó Valeria. «Completamente equivocado. Tu padre era un hombre íntegro que amaba a Mónica de verdad. Pero solo lo descubrí cuando ya era demasiado tarde, cuando ellos ya se habían ido y Beatriz había cortado contacto conmigo». Valeria procesó toda esa información, sintiéndose como si estuviera conociendo su propia historia por primera vez. «Entonces quieres redimirte conmigo», dijo ella. «Quiero protegerte», corrigió Ricardo. «Y también quiero tener una familia de nuevo. Tú eres todo lo que queda de Mónica, y no puedo permitir que Santiago destruya tu vida como aquel otro hombre casi destruyó la de ella». Valeria miró de nuevo los documentos sobre Santiago. Los números eran claros, pero aún así parecía imposible creer que el hombre que dormía a su lado desde hacía 2 años fuera capaz de semejante traición. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente. «Lo entiendo perfectamente», respondió Ricardo guardando los papeles. «Pero por favor, ten cuidado. No dejes que él sospeche que sabes algo hasta que decidas qué hacer». «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó Valeria. «¿Cómo sé que no me estás mintiendo para alejarme de Santiago por motivos personales?». Ricardo asintió, como si esperara esa pregunta. «Porque estoy dispuesto a hacerme una prueba de ADN para demostrar que somos familia», dijo. «Y porque voy a dejar que investigues todo por tu cuenta. No quiero que me creas solo por las pruebas que traje. Quiero que descubras la verdad por ti misma». Se levantó de la silla y dejó otra tarjeta sobre la mesa. «Esta es la dirección de mi hotel. Me quedaré en la ciudad una semana más. Si decides que quieres hablar más o si necesitas ayuda, búscame». Ricardo se detuvo antes de alejarse por completo. «Una última cosa, Valeria. Sea cual sea tu decisión sobre Santiago, me gustaría tener la oportunidad de conocerte. De ser el tío que nunca pude ser. No tengo a nadie más en este mundo. Y descubrir que tengo una sobrina fue la mejor noticia que he recibido en décadas». Después de que se fue, Valeria permaneció sentada en el cafetal de la plaza durante otra hora más, mirando alternadamente las fotografías de la familia y los documentos financieros.
Su mente estaba en torbellino, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Cuando finalmente llegó a casa, Santiago aún no había regresado. Aprovechó para examinar mejor los papeles que Ricardo le había dejado. Con una lupa, estudió cada detalle de los estados de cuenta bancarios, las fotografías y los informes del investigador. Había algo perturbador en la precisión de la información. Ricardo no solo sabía sobre los movimientos financieros sospechosos, sino que también tenía fotografías de Santiago en lugares que ella no sabía que frecuentaba, conversando con personas que nunca había visto. Una de las fotos mostraba a Santiago en una mesa de póker claramente nervioso, mientras hombres de apariencia intimidante lo observaban. La fecha de la foto era de hacía 3 semanas, en la misma noche en que Santiago había dicho que estaba en una reunión de trabajo hasta tarde. Valeria sintió un nudo en el estómago. Si Santiago estaba mintiendo sobre dónde pasaba las noches, ¿sobre qué más podría estar mintiendo? Decidió hacer su propia investigación. Encendió la computadora y comenzó a revisar sus cuentas bancarias en línea con más atención de lo habitual. Durante los 2 años de relación, le había dado a Santiago acceso a parte de su información financiera, alegando que como futuros esposos necesitaban ser transparentes el uno con el otro. Ahora, examinando cada transacción con sospecha, comenzó a notar patrones extraños. Pequeñas cantidades se transferían regularmente a una cuenta que ella no reconocía. Individualmente, los montos eran insignificantes, pero sumados a lo largo de los meses, llegaban a una cantidad considerable. Anotó los números de la cuenta sospechosa y decidió que por la mañana iría al banco personalmente para obtener más información. Por ahora necesitaba actuar con normalidad para no levantar sospechas. Santiago llegó a casa poco antes de la cena, cargando flores y una sonrisa encantadora. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, besándola en el rostro. «Normal», mintió ella. «¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo la reunión?» «Productiva», respondió Santiago rápidamente, evitando el contacto visual. «Creo que logramos cerrar ese contrato que estaba negociando». Valeria observó atentamente sus expresiones mientras conversaban durante la cena. Por primera vez, notó pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas: la forma en que desviaba la mirada cuando hablaba del trabajo, cómo le temblaban ligeramente las manos cuando sonaba el celular, cómo revisaba los mensajes compulsivamente. «Santiago», dijo ella casualmente, «nunca me contaste detalles sobre tu familia. ¿Qué tal si organizamos una cena con tus padres antes de la boda?» El tenedor de Santiago se detuvo a medio camino de su boca. «Mis padres son muy reservados», dijo tras una pausa. «Prefieren conocerte solo en la ceremonia». «Pero, ¿no sería más natural conocerlos antes?», insistió Valeria. «Amor, ya sabes cómo son las familias tradicionales». Santiago forzó una sonrisa. «Creen que estas cosas deben seguir un protocolo específico». Esa respuesta la incomodó más de lo que debería. En 2 años de relación, solo había conocido a algunos amigos de Santiago, nunca a su familia. Siempre tenía excusas listas sobre por qué los parientes no podían asistir a los eventos. Esa noche, fingiendo estar dormida, observó a Santiago por el rabillo del ojo. Estaba inquieto, revisando su celular y susurrando por teléfono en el baño. Cuando volvió a la cama, ella notó que estaba sudando, a pesar del aire acondicionado encendido. A la mañana siguiente, en cuanto Santiago salió, Valeria se dirigió al banco. Habló con la gerente, con quien tenía una relación de años, y solicitó un informe detallado de todos los movimientos sospechosos en sus cuentas. «Valeria, estas transferencias fueron autorizadas a través de tu acceso en línea», explicó la gerente, mostrando los registros en la computadora. «La persona tenía tu contraseña y tu información de seguridad». «Eso es imposible», dijo Valeria. «Yo nunca autoricé esas transferencias». «Bueno, técnicamente alguien con acceso a tu información personal podría haberlo hecho», admitió la gerente. «¿Compartes tus contraseñas con alguien?» Valeria sintió que la sangre se le helaba. Santiago conocía sus contraseñas. Le había dado toda la información necesaria, confiando completamente en su integridad. «¿Puedo rastrear a dónde fue ese dinero?»,
preguntó ella. Necesito una orden judicial para eso, respondió la gerente, pero puedo bloquear futuras transferencias a esa cuenta específica. Hazlo de inmediato, pidió Valeria. Después de salir del banco, se dirigió al despacho de abogados que manejaba los asuntos legales de su empresa. Explicó la situación al LIC, Francisco, abogado de confianza, a quien conocía desde el inicio de sus negocios. Valeria, esto es muy serio, dijo el LIC. Francisco, después de examinar los documentos. Si se confirma que Santiago está usando tu información para hacer transferencias no autorizadas, puede enfrentar cargos penales. No quiero demandar a nadie todavía, aclaró ella. Primero necesito estar completamente segura de lo que está pasando. Entiendo, pero necesitas protegerte, aconsejó el abogado. Voy a preparar algunos documentos para blindar tus bienes en caso de que sea necesario. Durante la comida, Valeria recibió una llamada de Ricardo. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él. Confundida, admitió ella. Fui al banco y descubrí algunas cosas inquietantes. ¿Quieres hablar de eso? Valeria dudó. Aceptar la ayuda de Ricardo significaría admitir que sus sospechas sobre Santiago tenían fundamento. ¿Podemos encontrarnos de nuevo?, preguntó ella finalmente. Claro. ¿El mismo lugar de ayer en 1 hora? Cuando llegó al café, Ricardo ya estaba esperando, esta vez con una expresión aún más preocupada. Descubrí más cosas sobre Santiago que necesitas saber, dijo sin preámbulos. Yo también descubrí algunas cosas, respondió Valeria, contándole sobre su visita al banco. Ricardo sacudió la cabeza con tristeza. Es peor de lo que imaginaba, dijo. El investigador que contraté descubrió que Santiago le debe dinero a gente muy peligrosa. No solo te está robando por avaricia, lo está haciendo por desesperación. ¿Qué tipo de gente?, preguntó Valeria, aunque temía la respuesta. Agiotistas, dueños de casas de juego clandestinas, explicó Ricardo. El investigador dijo que Santiago acumuló una deuda enorme en los últimos meses, más de lo que podría pagar incluso con el dinero que te está quitando. Valeria sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Eso significa que va a seguir robando, murmuró ella. Peor que eso, dijo Ricardo con gravedad. Significa que cuando el dinero no sea suficiente, esa gente puede ir directamente tras de ti. La tarde pasó rápidamente, mientras Ricardo mostraba más evidencias del investigador. Había fotos de Santiago saliendo de establecimientos sospechosos, registros telefónicos mostrando contactos frecuentes con números asociados a actividades ilegales, e incluso grabaciones de audio donde Santiago discutía deudas con voz desesperada. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?, preguntó Valeria. Gastas tanto dinero en investigadores, vienes hasta aquí. Ni siquiera me conoces bien. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. Porque cuando descubrí que Mónica había dejado una hija, sentí como si parte de ella aún estuviera viva, dijo él con la voz quebrada. Perdí a mi hermana por orgullo y estupidez. No voy a perderte a ti también. Pero si Santiago les debe a personas peligrosas, intervenir puede ser arriesgado para los dos, reflexionó Valeria. Por eso necesitas terminar con él rápidamente, antes de que la situación empeore, dijo Ricardo. Y necesitas hacerlo de forma inteligente, sin que sospeche que descubriste todo. Valeria pensó en la propuesta de matrimonio que ocurriría en 3 meses, en los planes que habían hecho juntos, en la vida que ella creía que tendrían. ¿Cómo puedo tener la certeza absoluta de que me estás diciendo la verdad?, preguntó ella. ¿Cómo sé que no eres tú quien está tratando de engañarme? Ricardo suspiró y sacó un sobre del bolsillo. Aquí está mi acta de nacimiento, el acta de nacimiento de tu madre, y registros que comprueban que somos hermanos, dijo él. También está aquí la dirección del cementerio donde están enterrados nuestros padres, por si quieres verificar los nombres en las lápidas. Valeria examinó los documentos. Todo parecía auténtico. ¿Y sobre Santiago?, preguntó ella. Puedo darte el contacto del investigador privado, ofreció Ricardo. Puedes hablar con él directamente, ver todas las evidencias originales, sacar tus propias conclusiones. Esa noche,
Valeria llegó a casa decidida a observar a Santiago con más atención. Durante la cena, le hizo preguntas aparentemente casuales sobre su rutina, sus amigos, sus planes profesionales. Las respuestas de Santiago fueron vagas y evasivas. Mencionó proyectos que no podía explicar en detalle, reuniones con personas a las que nunca nombraba específicamente, oportunidades de negocio que siempre estaban a punto de cerrarse, pero nunca se concretaban. «Santiago», dijo ella, probando su reacción, «hoy pasé al banco y la gerente mencionó algunos movimientos extraños en mi cuenta. Tú no tocaste nada, ¿verdad?» El rostro de Santiago se puso pálido por un instante, antes de que forzara una sonrisa. «Claro que no, amor», dijo él. «¿Por qué haría eso? ¿Qué tipo de movimientos?» «Transferencias a una cuenta que no reconozco», dijo Valeria, observando atentamente cada microexpresión de él. «Debe ser algún error del sistema», sugirió Santiago rápidamente. «Esas cosas pasan. Deberías reclamar al banco». «Ya reclamé», mintió Valeria. «Dijeron que van a investigar». Durante el resto de la noche, Santiago se quedó visiblemente nervioso. Revisaba el celular compulsivamente, salía para hacer llamadas de trabajo y cuando volvía estaba siempre más agitado. Alrededor de las 2 de la madrugada, Valeria fue despertada por el sonido de Santiago susurrando al teléfono en el baño. «No puedo conseguir más dinero ahora», lo escuchaba ella a través de la puerta. «Ella está empezando a sospechar. Necesito más tiempo». Valeria sintió el corazón acelerado. Las palabras de Ricardo se estaban confirmando de forma terrible. «Sé que no son personas pacientes», continuó Santiago, «pero si ella descubre todo ahora, no voy a conseguir nada. Déjenme manejar esto a mi manera». Hubo una pausa larga. Después Santiago habló de nuevo, ahora con voz más desesperada. «Por favor, 2 semanas más. Después de la boda tendré acceso total a sus bienes. Ahí podré pagar todo de una vez». Valeria tuvo que cubrirse la boca para no gritar del shock. Santiago estaba planeando usar el matrimonio para apoderarse de sus bienes y pagar deudas con criminales. Cuando él volvió a la cama, ella fingió estar dormida, pero su cuerpo estaba tenso por el pánico y la traición. El hombre acostado a su lado, a quien había amado y en quien había confiado por completo, era un extraño peligroso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. A la mañana siguiente, en cuanto Santiago salió a otra de sus misteriosas reuniones, Valeria llamó a Ricardo. «Tenías razón en todo», dijo ella, sin poder controlar el temblor en su voz. «¿Qué pasó?», preguntó Ricardo preocupado. Valeria le contó sobre la conversación telefónica que había escuchado durante la madrugada. «Valeria, esto es mucho más serio de lo que imaginaba», dijo Ricardo. «No puedes quedarte en la misma casa que él, es peligroso». «Pero si me voy ahora, él va a saber que descubrí todo», argumentó ella. «Y si te quedas, podrías correr riesgo físico», replicó Ricardo. «Las personas desesperadas son capaces de cualquier cosa». Valeria pasó el día entero tratando de decidir qué hacer. Toda su vida había sido construida con base en decisiones cuidadosas y una planificación meticulosa, pero ahora se encontraba en una situación que exigía acción inmediata. Alrededor de las 5 de la tarde recibió una llamada inesperada. «¿Aló, Valeria? Aquí es Gaby, de la contabilidad de tu empresa», dijo la voz familiar de su empleada de confianza. «Hola, Gaby. ¿Qué pasó?», preguntó Valeria. «Está pasando algo raro con las cuentas de la empresa», dijo Gaby claramente preocupada. «Alguien intentó hacer una transferencia grande esta mañana, pero fue bloqueada por el sistema de seguridad». A Valeria se le heló la sangre. «¿Qué tipo de transferencia?», preguntó ella. 200,000 pesos a una cuenta externa», respondió Gaby. «El sistema pidió tu autorización personal, pero como no respondiste, la operación fue cancelada». «Gaby, yo nunca autoricé esa transferencia», dijo Valeria sintiendo pánico. «Me lo imaginé», dijo Gaby. «Por eso te llamé. El intento se hizo usando tus credenciales, pero desde una computadora que no reconocí». Valeria corrió a la oficina de la empresa,
donde Gaby la esperaba con todos los registros del intento de fraude. «Mira», dijo Gaby mostrando la pantalla de la computadora. «El intento se hizo a las 9:15 de la mañana, exactamente cuando debías estar en la reunión con los proveedores». «Pero yo cancelé esa reunión ayer», dijo Valeria. «¿Cómo alguien podría saber que no estaría en la oficina?» «Solo si alguien muy cercano a ti supiera del cambio de planes», sugirió Gaby. Valeria recordó que le había comentado a Santiago sobre la cancelación de la reunión durante el desayuno. Él sabía exactamente cuándo ella no estaría en la oficina. «Gaby, necesito que refuerces toda la seguridad del sistema», pidió Valeria. «Y quiero informes diarios de todos los intentos de acceso a las cuentas de la empresa». «Claro», respondió Gaby. «Valeria, ¿estás bien? Te ves preocupada». «Estoy descubriendo que algunas personas cercanas a mí no son quienes pensaba que eran», dijo Valeria con tristeza. Después de salir de la empresa, volvió a llamar a Ricardo. «Él intentó robarme 200,000 pesos de la empresa hoy», dijo ella directamente. «Dios mío», exclamó Ricardo. «Valeria, tienes que salir de la casa hoy mismo. No es seguro». «No puedo irme así de repente», protestó ella. «Va a desconfiar y podría hacer algo peor». «Entonces necesitamos un plan», dijo Ricardo. «Déjame pensar en algo que te proteja y al mismo tiempo nos permita atrapar a Santiago en flagrante». Se volvieron a encontrar en el café, donde Ricardo presentó un plan cuidadosamente elaborado. «Vamos a fingir que vas a viajar por trabajo unos días», explicó él. «Me das acceso a tus cuentas para que pueda monitorear cualquier actividad sospechosa mientras estés fuera. Si Santiago intenta algo, tendremos evidencia irrefutable». «¿Y yo dónde me voy a quedar mientras tanto?», preguntó Valeria. «En mi hotel», respondió Ricardo. «Tiene una suite con 2 habitaciones. Puedes quedarte ahí segura mientras observamos lo que hace Santiago cuando cree que no estás cerca». Valeria consideró la propuesta. Era arriesgada, pero parecía ser la mejor forma de obtener evidencia concreta sin ponerse en peligro directo. «Está bien», aceptó ella, «pero quiero que el investigador privado también esté involucrado. Si vamos a hacer esto, quiero hacerlo bien». Esa noche, Valeria llegó a casa y le anunció casualmente a Santiago que había surgido una oportunidad de negocio en otra ciudad. «Necesito viajar mañana temprano», dijo ella. «Voy a estar fuera unos 3 días». Santiago trató de disimular, pero ella notó un brillo de interés en sus ojos. «Qué pena», dijo él, forzando un tono de lamento. «Te voy a extrañar». «Va a ser rápido», respondió ella. «Solo unos compromisos importantes. Luego vuelvo». Durante la noche, preparó discretamente una maleta con lo esencial, fingiendo empacarla para el supuesto viaje de negocios. A la mañana siguiente, Santiago se ofreció a llevarla al aeropuerto. «No hace falta», dijo ella rápidamente. «De todos modos, voy a dejar el coche en el estacionamiento del aeropuerto». «¿Estás segura?» «No es problema», insistió Santiago. «Estoy segura», respondió ella, besándolo en la mejilla. «Cuida la casa mientras esté fuera». Valeria salió de casa como si fuera al aeropuerto, pero en realidad se dirigió directamente al hotel de Ricardo. Él la recibió con un sistema de monitoreo ya instalado, capaz de rastrear cualquier actividad en sus cuentas bancarias y empresariales. «El investigador está en camino», informó Ricardo. «Va a coordinar la vigilancia de tu casa y de la oficina». Pocas horas después, llegó el investigador. Era un hombre de mediana edad, ex policía, con experiencia en casos de fraude. «Señora Valeria», dijo él, presentándose como Herrera, «analicé todo el material que el señor Ricardo me pasó. Su prometido está realmente involucrado con personas peligrosas». Herrera mostró fotos recientes de Santiago reuniéndose con hombres de apariencia intimidante. «Estas fotos fueron tomadas anoche, después de que usted llegó a casa», explicó el investigador. Santiago se reunió con estos 2 hombres en un estacionamiento aislado. Por el lenguaje corporal, la conversación fue tensa. Valeria estudió las imágenes con el corazón encogido al ver a Santiago claramente en una situación que confirmaba todas sus peores sospechas. «¿Qué están haciendo ahora?», preguntó ella. «Mi equipo está monitoreando su casa», respondió Herrera. «Santiago no ha salido todavía hoy, pero está haciendo muchas llamadas telefónicas.
Alrededor del mediodía, el sistema de monitoreo comenzó a disparar alertas. Santiago estaba intentando acceder a las cuentas bancarias de Valeria. «Está usando su computadora en casa», dijo Ricardo observando la pantalla. «Mira nomás, está probando varias contraseñas diferentes. El sistema se va a bloquear después de 3 intentos fallidos», explicó Valeria. Y fue exactamente lo que sucedió. A través de las cámaras que Herrera había instalado discretamente en la casa, podían ver a Santiago frustrándose cada vez más con las computadoras. Alrededor de las 2 de la tarde, Santiago salió de casa apresuradamente. El equipo de vigilancia lo siguió hasta la empresa de Valeria. «Está tratando de entrar a su oficina», informó Herrera por radio. «Pero Gaby está ahí», dijo Valeria preocupada. «No se preocupe. Instruí a mi equipo para que intervenga si hay cualquier señal de peligro para su empleada», aseguró Herrera. A través del sistema de seguridad de la empresa, pudieron observar a Santiago llegando a la oficina y hablando con Gaby. Él alegó que Valeria le había pedido buscar unos documentos importantes. Gaby, siguiendo las instrucciones que Valeria había dejado la víspera, dijo que no podía permitir el acceso a los archivos sin autorización expresa de la propietaria. «Pero es urgente», insistió Santiago. «Ella me llamó hace un momento pidiendo esos documentos. Lo siento mucho, pero voy a necesitar hablar con ella directamente». Se mantuvo firme Gaby. Santiago salió de la oficina visiblemente irritado. La vigilancia lo siguió hasta un bar cercano, donde hizo una larga llamada telefónica. Por el lenguaje corporal, la conversación no fue buena, reportó el investigador. Santiago está gesticulando mucho, parece desesperado. El resto de la tarde fue tenso. Santiago volvió a casa y se la pasó caminando de un lado a otro, hablando por teléfono constantemente. Alrededor de las 6 de la tarde, 2 hombres se acercaron a la casa de Valeria. Eran los mismos que aparecían en las fotos del investigador. «Esto no pinta bien», murmuró Ricardo. A través de los equipos de vigilancia, pudieron escuchar parte de la conversación que ocurrió en la puerta de la casa. «¿Dónde está nuestro dinero, Santiago?», preguntó uno de los hombres con voz amenazante. «Necesito unos días más», respondió Santiago claramente nervioso. «Ella está de viaje, pero cuando regrese...» «Eso ya lo dijiste antes», interrumpió el otro hombre. «Estamos cansados de esperar». «Por favor, solo una semana más», suplicó Santiago. «Después de la boda tendré acceso total a sus bienes». «La boda es en 3 meses», dijo el primer hombre. «No vamos a esperar tanto tiempo». Hubo una pausa tensa. Luego uno de los hombres continuó. «Tienes hasta el fin de semana para conseguir al menos la mitad de lo que debes. Si no lo consigues, vamos a tener que hablar directamente con tu prometida». Valeria sintió que la sangre se le helaba al escuchar la amenaza. «No la involucren en esto», pidió Santiago. «Yo lo resuelvo, lo prometo». «Prometes muchas cosas, Santiago», dijo el hombre con tono sarcástico, «pero entregas muy poco». Después de que los hombres se fueron, Santiago se quedó caminando por la casa como un animal enjaulado, hablando solo y haciendo llamadas desesperadas. «Valeria, no puedes volver a casa», dijo Ricardo firmemente. «Esos hombres dijeron que van a buscarte si Santiago no paga». «Pero no puedo esconderme para siempre», argumentó Valeria. «No necesitas esconderte», dijo Herrera. «Necesitas tomar una decisión sobre cómo lidiar con Santiago. Tenemos suficientes evidencias para confrontarlo, pero hay que hacerlo de forma segura». «¿Qué sugieres?», preguntó Valeria. «Un encuentro controlado», explicó Herrera. «En un lugar público, con nuestro equipo de apoyo cerca, donde puedas confrontar a Santiago con todas las evidencias y darle la oportunidad de explicarse». «¿Y si reacciona mal?», preguntó Ricardo. «Por eso lo haremos en un lugar público», repitió Herrera, «y tendremos toda la conversación grabada, en caso de que sea necesario usarla como evidencia después». Valeria pasó toda la noche pensando en la propuesta. Sabía que necesitaba confrontar a Santiago, pero tenía miedo de cómo reaccionaría al descubrir que ella sabía todo. A la mañana siguiente, tomó una decisión. «Voy a hacerlo», dijo a Ricardo y Herrera. «Pero quiero hacerlo a mi manera». Valeria llamó a Santiago fingiendo que todavía estaba de viaje. «Hola, amor», dijo ella,
intentando mantener la voz normal. «¿Cómo estás?» «Con ganas de verte», respondió Santiago, y por primera vez en días ella percibió alivio en su voz. «¿Cuándo vuelves?» «Hoy en la tarde», dijo ella. «¿Qué tal si cenamos fuera para celebrar en ese restaurante que te gusta?» «Perfecto», aceptó Santiago rápidamente. «Ya hago la reservación». Después de colgar, Valeria se volvió hacia Ricardo y Herrera. «Voy a confrontarlo durante la cena», dijo ella. «En público, como sugirieron, pero quiero hacerlo sola». «No es seguro», protestó Ricardo. «Voy a estar en un restaurante lleno de gente», argumentó Valeria. «Y ustedes van a estar cerca, ¿no?» «Claro que sí», aseguró Herrera. «Pero déjame equiparte con un micrófono para que grabemos todo». Alrededor de las 7 de la tarde, Valeria llegó al restaurante. Santiago ya estaba esperando, con flores y una sonrisa que ella ahora percibía como forzada. «¿Cuánto te extrañé?», dijo él, besándola en la mejilla. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Productivo», respondió ella, aceptando las flores. «Muy productivo». Durante la primera parte de la cena hablaron de cosas triviales. Valeria observaba a Santiago atentamente, notando señales de nerviosismo que antes le pasaban desapercibidas. Cuando llegó el postre, ella decidió que era el momento. «Santiago», dijo ella con calma, «necesitamos hablar de algunas cosas». «Claro, amor», respondió él, pero ella notó que se puso tenso. «Durante mi ausencia, descubrí información interesante», continuó Valeria, «sobre movimientos en mis cuentas bancarias, sobre intentos de acceso no autorizado a los sistemas de la empresa». El tenedor de Santiago se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué es esto?», preguntó él, tratando de parecer confundido. «Sabes muy bien de lo que estoy hablando», dijo Valeria, sacando del bolso algunos de los documentos que Ricardo le había mostrado. «Estas son las pruebas de las transferencias que hiciste sin mi autorización». Santiago miró los papeles y su rostro palideció visiblemente. «Valeria, puedo explicarlo», comenzó él. «Entonces explícame», dijo ella manteniendo la voz tranquila pero firme. Santiago miró alrededor del restaurante, como si buscara una ruta de escape. «Era solo un préstamo», dijo finalmente. «Iba a devolverlo todo». «¿Un préstamo para qué?», preguntó Valeria. «Yo tuve algunos problemas financieros», admitió Santiago. «Pero ya casi está todo resuelto». «¿Problemas financieros relacionados con apuestas y usureros?», preguntó Valeria directamente. El impacto en el rostro de Santiago fue evidente. «¿Tú cómo?», comenzó él, y luego se interrumpió. «¿Cómo me enteré?», completó Valeria. «Porque no eres tan discreto como crees, Santiago». Ella puso más documentos sobre la mesa, las fotos del investigador, los registros telefónicos, los estados de cuenta bancarios. «Todo esto documenta tus actividades de los últimos meses», dijo ella, «incluyendo tus conversaciones con personas que no parecían muy amigables». Santiago tomó las fotos con manos temblorosas. «¿Me mandaste seguir?», «Tash», preguntó él con la voz mezcla de enojo y desesperación. «Descubrí que mi prometido me estaba robando», corrigió Valeria, «y quise entender por qué». «Valeria, te amo», dijo Santiago, intentando tomar su mano, pero ella se apartó. «Todo esto fue solo un error, una mala racha. Podemos superarlo». «¿Cómo puedo superar el hecho de que planeabas usar nuestra boda para tener acceso total a mis bienes?», preguntó ella. Santiago se quedó en silencio, claramente sin esperar que ella supiera ese detalle específico. «Escuchaste mis llamadas», dijo él más como una afirmación que como una pregunta. «Te escuché negociando mi vida con criminales», respondió Valeria. «Te escuché prometiendo mi dinero para pagar tus deudas». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Santiago. «No tenía opción», dijo él. «Me amenazaron con hacerme daño si no pagaba». «¿Y tu solución fue hacerme daño a mí también?», preguntó Valeria. «Pensé que después de casarnos podríamos resolver todo juntos», dijo Santiago, «que entenderías y me ayudarías». «¿Ayudarme usando mi dinero sin mi permiso?», cuestionó ella. «Valeria, por favor», suplicó Santiago. «Podemos resolver esto. Puedo buscar ayuda, dejar de apostar, pagarlo todo». «¿Con qué dinero?», preguntó ella.
No tienes trabajo, Santiago. Llevas meses viviendo a mis expensas mientras finges tener una carrera próspera. Santiago bajó la cabeza, finalmente sin argumentos. Es verdad, admitió él. Perdí mi empleo hace 8 meses y no tuve el valor de decírtelo. Entonces decidiste robarme en silencio, concluyó Valeria. No fue así, protestó Santiago. Al comienzo realmente pensé que podría resolverlo todo solo. Las apuestas eran para multiplicar el dinero rápidamente y devolvértelo antes de que te dieras cuenta. Pero salió mal, dijo Valeria. Salió todo mal, asintió Santiago sollozando, y cuanto más perdía, más desesperado me ponía. Cuando me di cuenta de en qué se había convertido esta situación, ya era demasiado tarde. Valeria observó al hombre frente a ella, tratando de encontrar algún vestigio del Santiago del que se había enamorado 2 años antes. Santiago, aunque quisiera perdonar todo esto, dijo ella lentamente, ¿cómo podría confiar en ti nuevamente? ¿Cómo podría casarme con alguien que mintió sobre literalmente todo? Porque realmente te amo, dijo Santiago. Sé que parece imposible de creer ahora, pero cuando nos conocimos fue real. Todo lo que sentí por ti fue verdadero. Pero no fue suficiente para impedir que me traicionaras, respondió Valeria. Santiago guardó silencio por un largo momento. ¿Vas a denunciarme?, preguntó él finalmente. Aún no lo sé, admitió Valeria. Primero, quiero que me devuelvas todo el dinero que robaste. Segundo, quiero que desaparezcas de mi vida. Tercero, necesito pensar qué hacer con tus deudas con esas personas peligrosas. Sobre eso, dijo Santiago claramente asustado, dijeron que iban a buscarte si no pagaba para fin de semana. Lo sé, dijo Valeria. Escuché la conversación. Valeria, son peligrosos de verdad, advirtió Santiago. No es un farol. Si no consiguen el dinero conmigo, intentarán conseguirlo contigo. Entonces, te sugiero que encuentres una forma de resolver esta situación, dijo Valeria, levantándose de la mesa, sin involucrar mi dinero ni mi vida. ¿A dónde vas?, preguntó Santiago, levantándose también. Lejos de ti, respondió ella. No vuelvas a mi casa, Santiago. Mañana mandaré tus cosas a donde quieras. Valeria, espera, pidió Santiago, intentando seguirla. Pero ella ya estaba saliendo del restaurante, donde Ricardo y Herrera la esperaban discretamente. ¿Cómo fue?, preguntó Ricardo, preocupado. Como esperaba, respondió Valeria, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Confesó todo. ¿Y ahora?, preguntó Herrera. Ahora necesito descubrir cómo protegerme de esas personas con las que Santiago se involucró, dijo Valeria. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Durante los días siguientes, Valeria se hospedó en el hotel con Ricardo, mientras Herrera organizaba el traslado de las cosas de Santiago fuera de su casa. El equipo de seguridad mantenía vigilancia constante, esperando la llegada de los acreedores de Santiago. Van a aparecer, dijo Herrera durante una reunión. Santiago no tiene cómo pagar, así que buscarán alternativas. ¿Qué tipo de alternativas?, preguntó Ricardo. Probablemente intentarán presionar a la señora Valeria directamente, explicó el investigador. La amenazarán para que pague las deudas de Santiago. ¿Y qué hacemos cuando eso ocurra?, preguntó Valeria. Estamos preparados, aseguró Herrera. Tenemos equipos de grabación, cámaras de vigilancia y contactos que pueden ayudarnos si la situación se sale de control. El jueves por la tarde, los hombres aparecieron. Valeria estaba en la empresa cuando Gaby le avisó que 2 personas estaban preguntando por ella en la recepción. Diles que estoy ocupada y que no puedo atender, instruyó Valeria. Dijeron que es sobre Santiago, informó Gaby, y que es muy importante. Valeria respiró hondo y activó el sistema de grabación que Herrera había instalado. «Hazlos pasar», dijo ella. Los 2 hombres entraron a la oficina con expresiones serias. Eran exactamente como en las fotos, intimidantes, pero tratando de mantener una apariencia de civilidad. «Señora Valeria», dijo el más alto de los 2,
Soy el Chango, y este es mi socio Beto. Necesitamos hablar sobre Santiago Guzmán. Ya no tengo ninguna relación con Santiago, dijo Valeria directamente. ¿Terminamos la relación? Lo sabemos, dijo el Chango, pero Santiago nos debe una cantidad considerable de dinero y no tiene manera de pagar. Lo siento, pero eso no es problema mío, respondió Valeria. En realidad, sí lo es, dijo Beto sentándose sin que lo invitaran, porque Santiago usó el nombre de usted como garantía para algunos préstamos. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó ella. El Chango sacó unos papeles del bolsillo. Santiago firmó documentos diciendo que usted estaba enterada de las deudas y que se haría responsable del pago en caso de que él no pudiera, explicó el Chango. Eso es imposible, dijo Valeria. Yo nunca firmé nada de eso. No, pero Santiago declaró que ustedes estaban casados por lo civil, dijo Beto, y que los bienes de usted podrían usarse como garantía. Nosotros no estamos casados, dijo Valeria firmemente. Y aunque lo estuviéramos, yo no autoricé el uso de mis bienes como garantía para sus deudas. Mire, señora Valeria, dijo el Chango inclinándose hacia adelante, no queremos crearle problemas a usted, solo queremos nuestro dinero. Entonces cóbranle a Santiago, respondió ella. Santiago no tiene dinero, dijo Beto. Pero usted sí. ¿Y ustedes creen que voy a pagar una deuda que no es mía?, preguntó Valeria. Creemos que usted es una mujer inteligente que no quiere complicaciones en la vida, dijo el Chango con tono amenazador. Valeria se levantó de la silla. Esta conversación ha terminado, dijo ella. Pueden salir de mi oficina. Señora Valeria, dijo Beto, levantándose también, esperamos que reconsidere nuestra propuesta. Sería una pena que algo le pasara a su próspera empresa. ¿Me están amenazando?, preguntó Valeria. Le estamos ofreciendo una solución amistosa, dijo el Chango. Pague la deuda de Santiago, y todos quedamos en paz. ¿Cuánto debe?, preguntó Valeria, más por curiosidad que por intención de pagar. 300,000 pesos, respondió Beto. Valeria casi se rió de la audacia. ¿300,000 pesos?, repitió ella. Santiago no tiene ni 300 pesos propios. Por eso estamos aquí hablando con usted, dijo el Chango. Bueno, pueden olvidarlo, dijo Valeria con determinación. No voy a pagar ni un centavo de las deudas de Santiago. Los dos hombres se miraron entre sí con expresiones poco amistosas. Señora Valeria, dijo el Chango, cambiando el tono de voz a algo más intimidante, no creo que usted haya entendido la situación. La entendí perfectamente, respondió ella. Ustedes le prestaron dinero a un mentiroso y ahora quieren que yo pague por ello. Usted tiene hasta el lunes para reconsiderar su decisión, dijo Beto. Pueden estar seguros de que mi respuesta será la misma, dijo Valeria. Después de que los hombres salieron, Valeria llamó de inmediato a Herrera. Vinieron, dijo ella, e hicieron amenazas directas. ¿Pudo grabar todo?, preguntó Herrera. Sí, todo quedó grabado, confirmó ella. Perfecto. Ahora tenemos evidencia de extorsión, dijo Herrera. Voy a llevar esto a mis contactos y ver qué podemos hacer. Durante el fin de semana, Valeria se quedó en el hotel con Ricardo, tratando de procesar todo lo que había sucedido en la última semana. En pocos días, su vida se había transformado por completo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ricardo el domingo por la noche. Confundida, traicionada, enojada, respondió Valeria con honestidad, pero también aliviada por haber descubierto todo antes de la boda. ¿Y sobre nosotros?, preguntó Ricardo con vacilación. Sobre nuestra familia. Valeria miró al hombre que había llegado a su vida como un extraño y resultó ser su tío. Durante los días en el hotel, habían hablado sobre la infancia de su madre, sobre la familia que ella nunca supo que existía, sobre los arrepentimientos y las oportunidades perdidas. «Quiero conocerte mejor», dijo ella con sinceridad. «Quiero entender nuestra historia familiar, conocer a mis padres de verdad a través de tus recuerdos. Eso me hace muy feliz», dijo Ricardo con los ojos llenos de lágrimas. «Mónica estaría orgullosa de la mujer fuerte en la que te has convertido. Incluso después de haberme dejado engañar durante 2 años»,
preguntó Valeria con autocrítica. Especialmente por haber tenido el valor de enfrentar la verdad cuando la descubriste, respondió Ricardo. Muchas personas eligen vivir en la negación. El lunes por la mañana, Herrera apareció en el hotel con noticias. Conseguí algunos contactos para lidiar con los acreedores de Santiago, dijo él. Pero primero, necesito saber si usted quiere intentar recuperar el dinero que Santiago le robó. Claro que quiero, respondió Valeria. Santiago no tiene bienes para embargar, explicó Herrera, pero si logramos demostrar que cometió fraude, podemos obligarlo a trabajar para devolver el dinero, aunque tarde años. ¿Y qué hay de los agiotas?, preguntó Ricardo. Van a buscar otros medios de presión, dijo Herrera, pero con las grabaciones que tenemos, podemos denunciarlos si intentan algo más directo. Alrededor del mediodía, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Santiago. «Valeria, por favor, escúchame», dijo él con la voz desesperada. «Fueron a hablar contigo, ¿verdad?» «Fueron», confirmó ella. «Dijeron que si no pagas hoy, van a hacer algo terrible», dijo Santiago, claramente en pánico. «Santiago, no voy a pagar tus deudas», dijo Valeria firmemente. «No van a rendirse», advirtió Santiago. «Valeria, no entiendes lo peligrosas que son esas personas. Entonces deberías haber pensado en eso antes de involucrarte con ellos», respondió ella. «Por favor», suplicó Santiago. «Si no es por mí, hazlo por ti. Paga la deuda y después puedes demandarme, denunciarme, hacer lo que quieras conmigo. Solo no dejes que te lastimen por culpa de mis errores». Valeria guardó silencio por un momento. A pesar de todo, todavía había una parte de ella que se preocupaba por Santiago. «¿Dónde estás?», preguntó ella. «Escondido», respondió Santiago. «No puedo volver a casa, ni a ningún lugar donde me conozcan». «Santiago, hay una forma de resolver esto sin involucrar mi dinero», dijo Valeria. «¿Cómo?», preguntó él esperanzado. «Vas a presentarte ante las autoridades y contarles todo», dijo ella, «sobre los agiotas, sobre las amenazas, sobre el fraude que cometiste. Vas a colaborar con la investigación a cambio de protección». «Valeria, si hago eso, me van a matar», dijo Santiago. «Si no lo haces, van a seguir amenazándome a mí», respondió ella. «Y tengo pruebas suficientes para denunciarte de todos modos». Santiago guardó silencio durante un largo rato. «¿De verdad harías eso?», preguntó él. «¿Para protegerme?». «Sí, lo haría», confirmó Valeria. «Está bien», dijo Santiago finalmente. «Voy a entregarme, pero necesito un abogado». «Puedo conseguirlo», dijo Valeria, «pero con una condición. Vas a devolver todo el dinero que me robaste, aunque tarde años». «¿Cómo voy a devolverlo si no tengo dinero?», preguntó Santiago. «Trabajando», respondió ella, «consiguiendo un trabajo de verdad y pagando poco a poco hasta saldar todo». Santiago aceptó la propuesta y Valeria organizó una reunión entre él, el LIC, Francisco y Herrera para coordinar su entrega a las autoridades. Durante la tarde del martes, Santiago se entregó voluntariamente, acompañado del abogado, y con todas las pruebas que Herrera había recopilado sobre los agiotas y sus operaciones. «Esto va a ayudar mucho a nuestra investigación sobre ese grupo», explicó el comandante encargado. «A cambio de su colaboración podemos ofrecerle protección a su ex prometido». «¿Y qué hay de las amenazas en mi contra?», preguntó Valeria. «Con Santiago colaborando, podemos detener a esas personas antes de que hagan algo contra usted», aseguró el comandante. El miércoles por la mañana, el Chango y Beto fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban extorsionar a otro comerciante de la ciudad. Las grabaciones que Valeria había hecho fueron fundamentales para la operación. «Se acabó», dijo Herrera cuando llamó para dar la noticia. «Ya no van a molestar a nadie por un buen tiempo». Valeria sintió como si le quitaran un peso enorme de encima. Por primera vez en semanas pudo respirar tranquilamente. «¿Y Santiago?», preguntó ella. «Va a estar detenido unas semanas mientras le toman declaración», informó Herrera. «Después de eso, probablemente obtenga libertad condicional a cambio de su colaboración continua». «¿Y mi dinero?». «El juez determinó que debe restituirlo todo con ajuste por inflación», dijo Herrera. «Puede tardar algunos años,
pero usted va a recuperar su dinero. Esa noche, Valeria y Ricardo cenaron en el hotel, celebrando discretamente el fin de la crisis. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ricardo. Primero voy a volver a mi casa e intentar reconstruir mi vida, dijo Valeria. Segundo, quiero pasar algún tiempo conociendo mejor a mi familia. ¿Puedes quedarte en la ciudad unas semanas más? Puedo quedarme todo el tiempo que quieras, respondió Ricardo sonriendo. De hecho, estaba pensando en mudarme aquí definitivamente. Ya no tengo nada que me ate a la ciudad donde vivía. Sería maravilloso, dijo Valeria, dándose cuenta de que realmente le gustaría tener a Ricardo cerca. Durante las semanas siguientes, Ricardo ayudó a Valeria a reorganizar su vida. Pasaron horas hablando de Mónica, de la familia, de los sueños que su madre tenía para el futuro. Ella quería que fueras independiente y fuerte, contó Ricardo. Siempre decía que una mujer necesitaba ser capaz de cuidarse a sí misma. Creo que estaría orgullosa, dijo Valeria. Logré construir una empresa próspera por mi cuenta. Estaría aún más orgullosa de que tuvieras el valor de enfrentarte a Santiago, dijo Ricardo. Mónica no toleraba las mentiras ni las traiciones. Valeria también empezó a interesarse por la historia empresarial de Ricardo. Descubrió que había construido un pequeño imperio en el ramo de la consultoría empresarial, pero que estaba pensando en retirarse. ¿Por qué no hacemos una sociedad?, sugirió ella. Podrías ayudarme a expandir mi empresa y yo podría aprender de tu experiencia. Sería un honor trabajar con mi sobrina, respondió Ricardo. 3 meses después, la empresa de Valeria había duplicado su tamaño. Con la experiencia y los contactos de Ricardo, lograron cerrar contratos importantes y expandirse a otras ciudades. Estoy pensando en algo, dijo Valeria durante una reunión en la nueva oficina. ¿Qué?, preguntó Ricardo. Quiero crear un programa de orientación para mujeres jóvenes sobre relaciones tóxicas, explicó ella, para ayudar a otras personas a identificar las señales de manipulación antes de que sea demasiado tarde. Ricardo se emocionó con la propuesta. A Mónica le habría encantado esta idea, dijo él. Ella siempre se preocupaba por ayudar a otras mujeres. Comenzaron a desarrollar el proyecto, ofreciendo charlas y consultorías gratuitas para jóvenes emprendedoras sobre cómo proteger sus negocios y sus vidas personales. Durante una de las primeras charlas, una joven de 25 años se acercó a Valeria. Gracias, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Su historia me ayudó a darme cuenta de que mi novio estaba haciendo lo mismo conmigo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria. Voy a terminar con él antes de que sea demasiado tarde, respondió la joven. Y voy a buscar ayuda legal para recuperar el dinero que ya me ha quitado. Momentos como ese se volvieron frecuentes. Valeria descubrió que su dolorosa experiencia podía convertirse en protección para otras personas. 6 meses después de la detención de Santiago, él la buscó. Valeria, quería disculparme personalmente, dijo él durante una visita supervisada. ¿Cómo estás?, preguntó ella notando que estaba más delgado y con aspecto cansado. Conseguí un trabajo, dijo Santiago. Estoy tratando de juntar dinero para empezar a pagarte lo que te debo. Eso es bueno, respondió Valeria. Demuestra que estás tratando de hacerte responsable por tus actos. De verdad lo siento mucho, dijo Santiago. No solo por el dinero, sino por haber traicionado tu confianza. No merecías pasar por eso. No lo merecía, aceptó Valeria. Pero al final resultó ser una experiencia que me hizo más fuerte. «¿Te ves feliz?», observó Santiago. «Estoy feliz», confirmó ella. «Descubrí una familia que no sabía que existía. Expandí mi negocio y encontré un propósito ayudando a otras personas. Me alegro por ti», dijo Santiago con sinceridad. «Aunque sé que no merezco tu perdón, espero que algún día puedas perdonarme». «Ya te perdoné», dijo Valeria, sorprendiéndose a sí misma. «No olvidé lo que pasó, pero ya no guardo rencor. Eso solo me haría daño». Cuando salió de la visita, Ricardo la esperaba en el estacionamiento. «¿Cómo te fue?», preguntó él. «Necesario», respondió Valeria. «Necesitaba un cierre, y creo que lo logré». «¿Y ahora?», preguntó Ricardo. «Ahora seguimos con nuestro trabajo», dijo ella sonriendo.
Tenemos mucha gente a la que ayudar. Un año después, la empresa de consultoría que crearon juntos se había convertido en un referente en la región. No solo ayudaban con asuntos empresariales, sino que también ofrecían orientación sobre relaciones tóxicas y manipulación financiera. ¿Sabes lo que más me enorgullece?, dijo Ricardo durante el primer aniversario de la nueva empresa. ¿Qué?, preguntó Valeria. Ver cómo convertiste tu dolor en propósito, respondió él. Mónica estaría muy orgullosa de ver a la mujer en la que te has convertido. Valeria miró por la ventana de la oficina, viendo el movimiento de la ciudad costera, donde había nacido y crecido. Su vida había cambiado por completo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente en paz. «Tío Ricardo», dijo ella, «gracias por haber aparecido cuando más lo necesitaba. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad de ser familia», respondió Ricardo. Se quedaron en silencio por unos momentos, apreciando lo que habían construido juntos. «¿Sabes una cosa?», dijo Valeria finalmente. «¿Qué?», preguntó Ricardo. «Creo que mamá nos unió de alguna manera», dijo ella, «para que pudiéramos cuidarnos el uno al otro y ayudar a otras personas también». Ricardo sonrió, sintiendo que Mónica realmente estaría orgullosa de la hija que había criado y de la familia que finalmente se reencontró. 2 años después de la prisión de Santiago, Valeria recibió el último pago del dinero que él había robado. Él había conseguido un empleo estable y había cumplido religiosamente con el pago. «¿Qué vas a hacer con ese dinero?», preguntó Ricardo. «Voy a invertir en la expansión de nuestro programa de orientación», respondió Valeria. «Queremos llegar a más ciudades, ayudar a más personas». Ricardo asintió con aprobación. En los últimos 2 años, habían ayudado a cientos de mujeres a identificar relaciones tóxicas y proteger sus patrimonios. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo Ricardo. «¿Cómo lograste transformar una experiencia tan negativa en algo tan positivo?» «Aprendí que podemos elegir qué hacer con nuestro dolor», respondió Valeria. «Podemos dejar que nos amargue o podemos usarlo para evitar que otras personas pasen por el mismo sufrimiento». Esa tarde recibieron una llamada telefónica que los emocionó especialmente. Era una de las primeras mujeres que habían ayudado, contando que había abierto su propia empresa y que ahora ayudaba a otras mujeres en su ciudad. «Crearon una cadena», dijo la mujer. «Una persona ayuda a otra, que ayuda a otra, y así sucesivamente». Después de colgar, Valeria y Ricardo se miraron con orgullo. «Creo que encontramos nuestra verdadera vocación», dijo Valeria. «Y nos encontramos el uno al otro», completó Ricardo. Al final de esa semana, estaban organizando los documentos para abrir una sucursal en otra ciudad cuando encontraron una foto antigua de Mónica que Ricardo había traído entre sus cosas. «Tenía la misma expresión decidida que tú tienes cuando estás ayudando a alguien», observó Ricardo. Valeria sostuvo la foto sintiendo una conexión profunda con la madre que había perdido tan joven. «¿Sabes qué creo?», dijo ella. «¿Qué?», preguntó Ricardo. «Creo que ella estaría feliz de saber que su hija y su hermano finalmente se encontraron», respondió Valeria. «Y que estamos honrando su memoria ayudando a otras personas». Ricardo abrazó a su sobrina, sintiendo que la familia que había perdido por orgullo y malentendidos finalmente se había reconstituido a través del amor, la comprensión y el propósito compartido. Mónica siempre decía que la familia verdadera es la que nos apoya en los momentos difíciles, dijo él. Creo que finalmente entendí lo que quería decir. Y creo que finalmente tenemos la familia que siempre merecimos tener, respondió Valeria. Algunos meses después, durante una conferencia especialmente conmovedora, una joven se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Salvaron mi vida», dijo ella. «Literalmente salvaron mi vida». «¿Cómo es eso?», preguntó Valeria gentilmente. «Mi ex prometido estaba haciendo exactamente lo que ustedes describieron en la conferencia», explicó la joven. «Pero yo creía que era amor, que me estaba protegiendo al controlar mis finanzas». Ella continuó contando cómo había descubierto que el prometido estaba desviando dinero de su empresa
para pagar deudas de juego, exactamente como Santiago había hecho. Si no fuera por ustedes, lo habría perdido todo, dijo la joven. Mi empresa, mi casa, mi dignidad, mi... Lo importante es que lo descubriste a tiempo, dijo Ricardo. Y ahora vas a poder ayudar a otras personas también, agregó Valeria. La joven asintió enérgicamente. Ya estoy organizando un grupo en mi ciudad para hablar de esto con otras mujeres, dijo ella. Quiero que el mensaje de ustedes llegue a la mayor cantidad de personas posible. Momentos como ese se convirtieron en la mayor recompensa para Valeria y Ricardo. Descubrieron que ayudar a otras personas no solo le daba sentido a sus propias experiencias dolorosas, sino que también fortalecía el vínculo familiar que habían reconstruido. Durante una conversación nocturna, ya en el tercer año de colaboración, Ricardo hizo una reflexión que marcó profundamente a Valeria. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto?, dijo él. ¿Qué?, preguntó ella. Aprendí que a veces perdemos personas importantes por orgullo y malentendidos, explicó Ricardo. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para reconstruir los lazos familiares, siempre que haya amor verdadero y voluntad de perdonar. Yo aprendí algo parecido, dijo Valeria. Aprendí que la traición y la decepción pueden destruirnos o pueden hacernos más fuertes y más sabias. Mónica estaría orgullosa de nosotros dos, dijo Ricardo. Estoy segura de que sí, coincidió Valeria. Pasaron unos minutos más en silencio cómodo, reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta ahí. Tío Ricardo, dijo Valeria finalmente. Sí, respondió él. Gracias por haber sido lo suficientemente valiente para buscarme aquella noche, dijo ella. Aún sabiendo que yo podría rechazarte o no creerte. Gracias a ti por haber sido lo suficientemente valiente para escuchar, respondió Ricardo, y por haberme dado la oportunidad de ser el tío que siempre quise ser. ¿Crees que mamá aprobaría lo que estamos haciendo?, preguntó Valeria. Estoy seguro de que sí, respondió Ricardo con convicción. Mónica siempre creyó que las mujeres deberían apoyarse mutuamente, especialmente contra hombres que intentan aprovecharse de ellas. Entonces, estamos en el camino correcto, concluyó Valeria. Esa noche ambos se fueron a dormir con la sensación de que habían encontrado no solo el uno al otro, sino también su verdadero propósito en la vida. Na manhã seguinte, eles receberam e-mail que os deixou particularmente emocionados. Era de uma universidade de outra região, convidando-os para dar uma palestra sobre reconstrução familiar e propósito através da superação de traumas. Eles querem que contemos nossa história, disse Eduardo, lendo o e-mail. Nossa história completa? Perguntou Camila. Desde o afastamento familiar até nossa reconciliação, incluindo como transformamos nossas experiências dolorosas em missão de vida, confirmou Eduardo. Camila ficou pensativa por alguns momentos. Será que estamos prontos para expor nossa história tão pessoalmente? Perguntou ela. Acho que é exatamente o que precisamos fazer, respondeu Eduardo. Nossa história pode inspirar outras famílias separadas por mal-entendidos e outras pessoas que passaram por traições. Você tem razão, concordou Camila. Se nossa experiência pode ajudar outras pessoas, vale a pena compartilhar. Eles aceitaram o convite e passaram semanas preparando uma apresentação que contasse não apenas os fatos, mas também as emoções, os medos, as dúvidas e as descobertas que marcaram sua jornada. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Havia famílias inteiras, casais, pessoas sozinhas, jovens e idosos. Todos interessados em uma história de superação e reconciliação. Boa tarde, começou Camila. Há 4 anos, eu achava que conhecia minha história de família. Achava que sabia quem eram as pessoas importantes na minha vida. Estava completamente enganada. Ela contou sobre a noite no restaurante, sobre o medo inicial de confiar em Eduardo, sobre a descoberta das mentiras de Rafael. Eduardo continuou a narrativa, falando sobre os anos de arrependimento, sobre a busca pela família perdida, sobre o medo de ser rejeitado por Camila. O mais importante que aprendemos, disse Eduardo, é que família verdadeira não é apenas sangue, é escolha, é cuidado mútuo,
é estar presente nos momentos difíceis e que nossas piores experiências podem se tornar nossa maior fonte de propósito, acrescentou Camila. A dor que Rafael me causou se transformou na motivação para proteger outras mulheres. Durante a sessão de perguntas, uma senhora de aproximadamente 60 anos levantou a mão. Estou separada do meu irmão há 15 anos por causa de uma briga sobre herança, disse ela com voz emocionada. Depois de ouvir vocês, acho que vou procurá-lo. Mesmo que ele não aceite sua aproximação no primeiro momento, você terá a consciência tranquila de ter tentado, encorajou Eduardo. Um jovem casal também fez uma pergunta. Como vocês identificam sinais de relacionamento tóxico antes que seja tarde demais? Camila e Eduardo passaram vários minutos listando sinais de alerta. Isolamento da família e amigos, controle financeiro excessivo, mentiras sobre trabalho e atividades, comportamentos possessivos disfarçados de cuidado. O mais importante, disse Camila, é confiar nos seus instintos. Se alguma coisa parece errada, provavelmente está errada. Após a palestra, eles foram abordados por dezenas de pessoas querendo conversar individualmente, pedir conselhos, compartilhar suas próprias histórias. Vocês tocaram muita gente hoje, comentou a coordenadora do evento. E muita gente tocou a gente também, respondeu Eduardo. Na viagem de volta, Camila e Eduardo conversaram sobre o impacto da experiência. Acho que encontramos uma nova forma de expandir nosso trabalho, disse Camila. Como assim? Perguntou Eduardo. Palestras, workshops, talvez até um livro contando nossa história, explicou ela. Podemos alcançar muito mais pessoas dessa forma. É uma ideia interessante, concordou Eduardo. Mas temos certeza de que queremos expor nossa vida pessoal dessa maneira? Se isso salvar casamentos, proteger patrimônios e reunir famílias, acho que vale a pena, respondeu Camila. Durante os meses seguintes, eles desenvolveram uma série de palestras e workshops. Cada evento estava lleno, e sempre havia pessoas compartilhando histórias similares. Una de las historias más conmovedoras fue la de una mujer de 70 años que se reconcilió con su hija después de 20 años separadas. Ustedes me mostraron que nunca es tarde para pedir perdón y para perdonar, dijo ella, abrazando tanto a Valeria como a Ricardo. Estas experiencias confirmaron para ellos que habían encontrado su verdadero llamado en la vida. ¿Sabes lo que más me emociona?, dijo Ricardo durante una reflexión nocturna. ¿Qué?, preguntó Valeria. Ver cómo nuestra historia de dolor se transformó en fuente de curación para otras personas, respondió él. Mónica estaría orgullosa de saber que su hermano y su hija están honrando su memoria de esta manera. ¿Y Santiago?, preguntó Valeria. ¿Crees que él entiende el bien que terminó haciendo sin querer? Ricardo pensó por algunos momentos. Creo que Santiago fue un instrumento involuntario para unirnos, dijo él. Si él no hubiera intentado engañarte, yo nunca habría tenido el valor de acercarme a ti. Es una forma interesante de ver las cosas, concordó Valeria. Tal vez todo sucedió exactamente como debía suceder. Mónica siempre decía que todo pasa por alguna razón, recordó Ricardo, incluso cuando no logramos entenderlo en el momento. Esa noche, ambos se fueron a dormir con la sensación de que habían encontrado no solo el uno al otro, sino también la paz que habían buscado por años. 4 años después de aquella noche en el restaurante que lo cambió todo, Valeria y Ricardo estaban en la oficina revisando propuestas para un libro sobre su historia. Cuando el peligro se convierte en protección, una historia de familia, traición y reconstrucción, leyó Ricardo del documento en la pantalla. ¿Te gusta el título?, preguntó Valeria. Perfecto, respondió él. Resume exactamente nuestro viaje. Ellos habían decidido escribir el libro no solo para compartir su experiencia, sino también para crear una guía práctica para personas en situaciones similares. Vamos a incluir un capítulo con señales de alerta para relaciones tóxicas, dijo Valeria, y otro sobre cómo reconstruir lazos familiares después de años de separación, añadió Ricardo. El proyecto del libro los mantuvo ocupados por meses, pero también los acercó aún más. Recordar cada detalle de su viaje les hizo darse cuenta de cuánto habían crecido y fortalecido. ¿Recuerdas cuando tenías miedo de confiar en mí?, preguntó Ricardo durante una sesión de escritura. Lo recuerdo,
sonrió Valeria. Y tú tenías miedo de que yo no creyera que realmente eras mi tío. Ahora parece una tontería, ¿no?, dijo Ricardo. No era una tontería en ese entonces, corrigió Valeria. Éramos dos personas lastimadas tratando de confiar nuevamente. Y lo logramos, concluyó Ricardo orgulloso. 6 meses después, el libro fue publicado y rápidamente se convirtió en un éxito. Recibieron cientos de cartas y correos de personas que se identificaron con su historia. Una de las cartas más conmovedoras fue la de una mujer que logró alejarse de un esposo manipulador después de leer el libro. «Ustedes me dieron valor para confiar en mis instintos», escribió ella. «Hoy estoy libre y ayudando a otras mujeres en mi ciudad». Otra carta conmovedora vino de 2 hermanos que se reconciliaron después de 15 años separados. «Nuestra pelea parece insignificante después de leer sobre ustedes», escribieron ellos. «Gracias por mostrarnos que la familia se trata de perdón y amor». «Creo que cumplimos nuestra misión», dijo Valeria, leyendo las cartas en voz alta. «Nuestra misión apenas comenzó», corrigió Ricardo. «Cada persona que ayudamos va a ayudar a otras creando una cadena infinita». Ricardo tenía razón. En los años siguientes vieron surgir grupos de apoyo en decenas de ciudades, todos inspirados en su historia y metodología. Valeria desarrolló un programa en línea de identificación de relaciones tóxicas que alcanzó a mujeres en todo el país. Ricardo creó talleres sobre reconciliación familiar que ayudaron a cientos de familias a reencontrarse. «Nunca imaginé que aquella noche en el restaurante llevaría a todo esto», dijo Valeria durante una entrevista para la televisión local. «A veces lo que parece ser el peor momento de nuestra vida es en realidad el inicio de la mejor etapa», respondió Ricardo. «¿Cómo les gustaría ser recordados?», preguntó la entrevistadora. Valeria y Ricardo se miraron antes de responder. «Como 2 personas que transformaron dolor en propósito», dijo Valeria. «Y como una familia que se reencontró a través del perdón y del amor», completó Ricardo. Al final de la entrevista, les preguntaron sobre sus planes para el futuro. «Vamos a seguir ayudando a las personas», dijo Valeria. «Mientras haya alguien que necesite orientación sobre relaciones tóxicas o reconciliación familiar, estaremos aquí. Y vamos a seguir honrando la memoria de Mónica», agregó Ricardo. «Ella siempre quiso que su hija fuera fuerte e independiente y que nuestra familia estuviera unida por el amor. Creo que logramos ambas cosas», sonrió Valeria. «Definitivamente lo logramos», coincidió Ricardo. Esa noche, ya en casa, miraron por la ventana de la sala donde Mónica había jugado cuando niña, según Ricardo había contado. «¿Crees que ella está viendo todo esto?», preguntó Valeria. «Estoy seguro de que sí», respondió Ricardo. «Y estoy seguro de que está orgullosa». «¿De qué te sientes más orgulloso en este camino nuestro?», preguntó Valeria. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «De haber encontrado a mi familia nuevamente», dijo él. «De haber descubierto que nunca es tarde para recomenzar». «¿Y tú?», preguntó Ricardo. «De haber aprendido que puedo transformar cualquier experiencia mala en algo positivo», respondió Valeria. «Y de haber ganado al mejor tío del mundo». Se quedaron abrazados por unos minutos, sintiendo gratitud por todo lo que habían construido juntos. «Una última pregunta», dijo Valeria. «¿Cuál?», preguntó Ricardo. «Si pudieras volver al pasado, ¿cambiarías algo?», preguntó ella. Ricardo se quedó pensativo por un largo momento. «Cambiaría la forma en que me alejé de Mónica», dijo finalmente. «Intentaría resolver nuestros problemas con conversación y amor, no con orgullo y terquedad». «¿Y el resto? ¿Santiago, las amenazas, todo el sufrimiento?», preguntó Valeria. «El resto no lo cambiaría», respondió Ricardo con convicción. «Porque fue exactamente eso lo que nos trajo hasta aquí. Fue eso lo que nos permitió ayudar a tantas personas». «Yo pensaría lo mismo», coincidió Valeria. «Entonces estamos en paz con nuestra historia», concluyó Ricardo. «Completamente en paz», confirmó Valeria. En ese momento, ambos supieron que habían encontrado no solo el uno al otro, sino también el verdadero sentido de sus vidas. La historia que comenzó con un susurro de peligro se transformó en una narrativa de protección, amor familiar y propósito compartido. Y así,
Valeria Mendoza y Ricardo Treviño continuaron su camino, sabiendo que cada persona a la que ayudaran sería una forma de honrar el amor y la memoria de Mónica, y de transformar para siempre el dolor en esperanza, la traición en sabiduría y el miedo en coraje. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció este viaje de Valeria y Ricardo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Crees que Valeria tomó las decisiones correctas? ¿Has pasado por una situación parecida? Comparte tu opinión sincera con nosotros en los comentarios.